hemos subido a los trabajadores, le ha dolido a Frontera Energy. Por eso el testigo llama a Julián Gómez. Puedo decir de lo que pasa hoy y ha pasado en Casanare es que la gente protesta contra las empresas petroleras para que cumplan lo que por ley se han comprometido. Por ejemplo, el pago del 1%, el cumplimiento de las licencias ambientales, hacer obras de inversión social en las zonas, mantener las vías que usan. Esas son las protestas que hace la comunidad, pero ocurre que esta gente que ha venido protestando o resulta muerta o resulta detenida. Y el caso de Frontera Energy y el caso de San Luis de Palenque con los 8 detenidos es una muestra plena de esto que está pasando. La fuerza militar, la fuerza de inteligencia está para garantizar y cuidar la infraestructura petrolera en Casanare. Pero lo que la Fiscalía y el Estado quiere hacer es desconocer el marco constitucional de la protesta social, el derecho a la organización, el derecho a la movilización, y lo quiere colocar como criminalización. Y como quiere negar ese derecho, y es diciendo que si 3 personas se organizan, entonces ya están ejerciendo un concierto. Nosotros consideramos que es que para hacer protesta, una sola persona le queda difícil hacer protesta, o sea que por lo general la organización no se hace de una persona, se hace de más de una persona. Y si uno va a Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio para crear una organización tiene que ser mínimo 10 afiliados. Entonces uno dice ahí cómo es la contradicción, que por un lado le dicen busque 10 para organizarse, pero por otro lado más de 2 ya genera un concierto, entonces el Estado tiene que ponerse serio también en eso. Y seguramente lo que va a hacer es detener a otros líderes que están protestando contra las mismas empresas petroleras. Ya tenemos una historia, hay muertos, y empecé diciendo lo de la vía del Morro, 11 muertos, la vía está pavimentada pero hay 11 muertos. En Agua Azul tenemos más de 70 falsos positivos, y eso es donde ocurre, en lugares de cuidar la infraestructura petrolera. Ahora, tenemos 8 detenidos recientes, y eso ¿para qué es? Para amedrentar a la gente a protestar en defensa de los derechos y a decirle que no luche contra las petroleras. Y ese es otro mensaje como para decirle a la gente no se organice. Nosotros ¿qué decimos del movimiento social? Nosotros no podemos comer cuentos de ese cuento. La protesta es un derecho y que eso no lo pueden embolatar diciendo que es un concierto. Se hace como que la lucha por conservar el agua, por conservar la vida, por conservar los ecosistemas, porque se cumpla la normatividad. No estamos diciendo otra cosa que cumpla la normatividad, pero detienen a la gente o la asesinan. Esos son como punticos para hablar.